Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 15 de abril, llegamos a la mitad del mes de abril y también iniciamos una nueva semana caminando de la mano del Señor. Damos muchas gracias a Dios por animarnos, por los nuevos inicios. Todos los lunes damos gracias por los nuevos inicios, por los nuevos días. La palabra de Dios dice, lo recordamos mucho siempre que oramos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, Dios mismo nos invita a iniciar de nuevo. Muchas cosas a veces no salen como uno quisiera, a veces la semana no es una semana tan buena, pero hoy tenemos una nueva oportunidad, una nueva semana delante de nosotros. Entonces, un mayor motivo para que oremos, pongamos esta semana, como siempre lo hacemos cada semana, iniciando, pongamos esta semana en las manos de Dios y comencemos pues de la mejor manera meditando en la palabra del Señor. Así que lo voy a invitar a que me acompañe en este mismo instante, en este mismo momento donde usted se encuentre a orar. Señor, muchas gracias te damos por iniciar una nueva semana de tu mano. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana y gracias por los nuevos inicios. Iniciamos una nueva semana. Que tú nos bendigas, que tú cuides de tus hijos, que tú nos guardes, que tú nos bendigas especialmente en esta semana que iniciamos. Te damos muchas gracias y ponemos esta semana en tus manos. Señor, en esta noche te pedimos, bendice tu palabra para nosotros, que tu palabra hable, siga hablando a nuestro corazón, nos siga conformando a tu imagen y a tu semejanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que estamos haciendo las meditaciones en la noche. Estamos haciendo estas meditaciones acerca de los viajes misioneros de Pablo. Ya iniciamos la semana pasada el tercer viaje misionero de Pablo. Y el segundo viaje misionero de Pablo termina con Pablo en una estadía muy corta en la ciudad de Éfeso. Allí le piden que se quede más tiempo, pero él dice después. En ese momento no, él regresa a Jerusalén, Antioquía, bueno, regresa por algunas de las ciudades donde ha evangelizado, regresa a Jerusalén, Antioquía, y su tercer viaje misionero inicia otra vez recorriendo algunas de esas iglesias, pero vamos a comenzar las narraciones de hechos de nuevo en la ciudad de Éfeso. Habíamos visto que en el segundo viaje de misionero, Corinto fue una ciudad especial en donde Dios le mostró una visión a Pablo que iba a cuidar de él y Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, fue una de las estadías más largas, pero en Éfeso, en el tercer viaje misionero va a estar muchísimo más tiempo. En Éfeso dice que Pablo va a estar allí más de 2 años enseñando la palabra. Continuó 2 años allí en la sinagoga. Y una de las cosas que menciona y que vamos a hacer la meditación esta noche en Hechos en el capítulo 19 es que Pablo era usado mucho por el Espíritu Santo haciendo cosas extraordinarias, sobrenaturales, milagros y sanidades. Dice que incluso llevaban pañuelos de Pablo a los enfermos y con eso eran sanados. Vamos a ver una historia es muy curioso, la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, que es esta que yo les leo en las meditaciones, dice que había un grupo de judíos exorcistas ambulantes. Se dedicaban a sacar espíritus y eran ambulantes, o sea, iban de lugar en lugar dedicándose a esto de sacar espíritus. Entonces ellos empiezan cuando ven que Pablo hacía estas cosas maravillosas solamente con un pañuelo, sanaban a los enfermos y hacía milagros. Entonces ellos empezaron a hacer estos exorcismos a los que se dedicaban en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Esa era como la fórmula que empezaron a usar. Entonces le decían a los espíritus, salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Esa fue la forma en la que estos judíos empezaron a hacerlo. Y vamos a ver una historia allí. Entonces ellos hacían esto y dice Hechos capítulo 19 a partir del versículo 14. Eran 7 hijos, estos judíos exorcistas ambulantes, dice, eran 7 hijos, versículo 14, de un tal Eseba, uno de los principales sacerdotes judíos. Eran los que hacían esto. Pero un espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, 7. Se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Esta historia de alguna manera es cómica, la forma en la que la narra Lucas en Hechos, no la narra de una forma de pronto tan seria, ¿cierto? Empezando por esa designación que les da, eran judíos exorcistas ambulantes, ¿cierto? Eh, no eran simplemente judíos que se dedicaban a sacar espíritus o que eran usados por Dios para sacar espíritus, no eran judíos exorcistas ambulantes. Entonces cuentan que 7 de ellos quisieron sacar un espíritu en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, ¿cierto? Y dice que a estos 7 hombres, uno solo, que era el que tenía el espíritu a quien estaban tratando de sacar, pues dice, se abalanzó sobre ellos, los dominó, y los 7 huyeron de la casa desnudos y heridos. Es la historia que se nos cuenta aquí. Pero lo que quiero que meditemos es en la respuesta del Espíritu que estaba en esta persona. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Nosotros los seres humanos somos especialistas, y eso es parte del pecado de la humanidad, del pecado de Adán y de Eva, de este pecado original, es parte de eso, ser especialistas en intermediarios, en no querer hacer las cosas de manera directa. Y hay muchas pruebas de ello, ¿cierto? Una de las más claras en la Biblia es el pueblo de Israel sale de Egipto, ve las plagas en Egipto, el mar abrirse, llegan al monte Sinaí y se preparan. Dios los prepara a través de Moisés, se debían de purificar, debían de abstenerse de relaciones sexuales, tenían que hacer un montón de cosas para presentarse delante de Dios. Pero cuando ven que el monte estaba humeando y ven que era muy difícil, pues de hecho sintieron temor de acercarse al monte y que la santidad de Dios los matara, le piden a Moisés que sea su intermediario. Ve tú, habla con Dios y nos dices qué es lo que Dios quiere. Somos especialistas en conseguir intermediarios. Eh, Está bien, pero no es el todo cuando pedimos que nuestro pastor ore por nosotros, pero nosotros mismos no estamos orando por eso, ¿cierto? Está bien pedir oración a otros, a los líderes, al pastor, a los pastores, pero cuando son más intermediarios que realmente apoyar la causa en la que nosotros estamos. Somos especialistas en eso, en no ir a la fuente. Entonces, y por eso llamo la atención, porque estos 7 hombres, estos exorcistas, estos judíos exorcistas ambulantes, eh, usaban la fórmula a Jesús, en nombre de Jesús, a quien Pablo predica, ¿cierto? Esa fórmula bastante extraña, ¿por qué no? En el nombre de Jesús y conocer quién es este Jesús. Entonces daban todo un rodeo y esto lo llevó finalmente a esta, llamémoslo, derrota en su confrontación con este espíritu. 7 contra 1 y fueron derrotados porque, porque no se preocuparon por ir a la fuente, ¿cierto? De alguna manera esa es la palabra de Jesús, Él es la fuente, ¿cierto? Es a Él a quien debemos de acudir, es a Él a quien debemos de ir. No es a los líderes, no es a los pastores, no es a las figuras, como posiblemente en ese momento lo fue Moisés para el pueblo de Israel, el acceso directo al Padre. Y es una de las grandes bendiciones que tenemos del sacrificio de Jesús. Él posibilitó que todos nosotros pudiéramos ir al Padre. Es una invitación a no tener más intermediarios, sino nosotros mismos ir, que nosotros mismos vamos a la palabra, no buscar más intermediarios, sino vamos a la palabra. Que cuando hagamos las meditaciones en la noche, usted siga leyendo allí en Hechos, en el capítulo 19, acerca de Pablo en Éfeso, y sigamos buscando directamente a Dios. Tenemos esa bendición, esa posibilidad que nos ha permitido Jesús. Y que no seamos como estos judíos exorcistas ambulantes que usaban esta fórmula larguísima con intermediarios. En el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Finalmente eso les cobró factura. Bueno, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Necesitamos ir a la fuente
y más que conocer a Dios, ser conocidos por Dios. Le voy a invitar a orar. Señor, muchas gracias por tu sacrificio en la cruz que nos abrió, nos dio acceso al Padre. Y perdónanos por las veces en las que hemos preferido intermediarios, que oren por nosotros, que nos abran las escrituras, en lugar de ser nosotros quienes vamos a ti. Enséñanos a ir a ti, a ir a la fuente, a conocer a este Jesús al que Pablo predicaba, y no simplemente hablar de este Jesús. Enséñanos a ir a ti y a ser conocidos por ti. Gracias por ese acceso al Padre. Gracias por ese acceso a tu palabra. Gracias porque solamente con orar podemos tener acceso a ti. Enséñanos a sacar provecho de eso, a usarlo de la manera correcta, tener ese acceso directo a nuestro Padre Celestial. Damos muchas gracias por eso en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.